Partida correspondiente a la ronda número 4 y se enfrentan con piezas blancas quien venía de líder tras la ronda número 3, el gran maestro francés Maxime Vachier-Lagrave, enfrentando al conductor de piezas negras, el gran maestro ruso Alexander Grichuk, quien hasta antes de esta partida llevaba 1,5 puntos tras 3 tablas en las 3 primeras partidas. Sé que estamos a puertas de la ronda número 6, pero muchos de ustedes me han pedido el subir esta partida con los comentarios correspondientes, puesto que realmente les pareció increíble. Y es así, es absolutamente caótica. Te adelanto que esta partida es realmente diabólica, muy compleja, difícil de entender. Pero antes de comenzar, en nuestra página web ajedrezinmortal.com hay una sección llamada cursos, los cuales se están adquiriendo bastante por muchos de nuestros suscriptores. Hablo de dos en concreto que te permitirán jugar a ganar tanto con piezas blancas como con piezas negras. Uno de ellos es la apertura italiana, variante del Yugopiano, y la otra es la defensa siciliana, variante Poulsen para jugar con negras. Ambos cursos contienen separación por capítulos, análisis de diferentes variantes, material adjunto, comprensión de ideas en lugar de memorización y el mejor precio absolutamente garantizado. No encontrarás nada más económico que esto en ningún sitio, en ninguna página web, en ningún lugar. Así es que anímate y adquiere tu curso. Bueno, sin más, comencemos. Abre la partida Maxime Vachier-Lagrave con E4. Alexander Grichuk responde E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. Y ahora Grichuk responde caballo F6 y llegamos a la berlinesa contra la española, que debe ser la defensa en ajedrez más sólida que hay por cuanto es extraordinariamente rocosa y difícil de vulnerar. ¿Cómo será de buena esta defensa, que es la favorita de Alfacero para jugar con negras ante la española? Además, decir que Kramnik la puso de moda justamente en ese match contra Garry Kasparov y la berlinesa sorprendió absolutamente al ogro de Bakú, que contra esta defensa no logró hallar una forma de poder vulnerarla y por tanto esto le permitió a Kramnik poder arrebatarle el título a esa leyenda del ajedrez. Pero bueno, sigamos con la partida. Aquí Vachier-Lagrave juega en Roque. Y esto es lo que juega el francés. Es de los pocos grandes maestros que siempre o casi siempre decide entrar en esta línea donde se cambian las damas y se llega a un medio juego sin aquellas piezas, las más poderosas del tablero. Vale decir que Carlsen y otros grandes maestros a veces mezclan acá, no siempre juegan esto, y por tanto proponen el jugar D3, que se conoce como la anti-berlinesa, justamente porque se evita el llegar a ese medio juego sin damas, apelando más al juego de maniobras. Pero bueno, en la partida se jugó en Roque por parte de Vachier-Lagrave, caballo por E4 por parte de Grichuk, D4. Y esto ya avisa que el francés desea jugar la línea sin damas en el tablero. Acá también es posible responder de otro modo, por ejemplo, torre E1, que es la variante que yo sugiero en un video sobre cómo jugar contra la berlinesa a fin de mantener damas en el tablero. Y continúa esto con caballo D6, tocando el alfil, caballo por E5, y ahora el alfil de B5 está envenenado. Y por tanto, es necesario para las negras jugar alfil E7. Y ahora sí podrían las negras capturar en B5. ¿Por qué? Porque si lo hacían de manera inmediata en lugar de alfil E7 con un caballo por B5, esto sería horrible para el segundo jugador debido a la réplica caballo por C6 jaque y la dama negra caería. Entonces, lo usual acá es alfil E7 para ahora sí capturar el alfil de B5 y entonces las blancas juegan alfil F1. Esto sigue habitualmente con caballo por E5, torre por E5, enroque D4, alfil F6, torre E1, torre E8, C3, etc. Con un juego armónico para las blancas. Pero Vachier-Lagrave
no juega torre E1, sino D4 porque quiere llegar a lo que algunos llaman el finalito. Entonces, caballo D6 juega a las negras, amenazando al alfil. Alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8 jaque, rey por D8, H3. Jugada que puede tener como idea el jugar alfil F4 y posteriormente un alfil H2 en caso de ser necesario. Además, en muchas líneas el peón H3 impulsa el avance del peón G hasta G4. Sigue la partida con rey E8 para huir de la columna abierta D. Podría venir un torre de 1 jaque en algún momento y además el rey protege el punto de F7. Sigue la partida con caballo C3 y ahora H5, supervisando la expansión blanca por el ala de rey. Continúa Bachel-Lagrave con alfil F4, Grichuk alfil E7, torre a D1, alfil E6, caballo G5 y se ve la incomunicación de las torres negras. Así es que Grichuk decide jugar torre H6, desde donde podría pasar a G6 a esta torre y apuntar sobre el enroque del francés. Este juega torre Fe1 y decirte que lógicamente acá un caballo por E6 en lugar de torre F1 solo facilitaría la tarea a las negras porque luego de torre por E6 seguiría torre D8 y el segundo jugador no tendría mayores complicaciones. Así es que desde ahí sería tal vez un error conceptual capturar el alfil y por tanto Maxim juega torre Fe1. Ahora Grichuk juega alfil B4, clavando al caballo. Bachel-Lagrave decide jugar ahora A3, concediendo el hecho de que su estructura de peones quedará destruida, pero al mismo tiempo, con esto conseguirá que su oponente ya no cuente con la pareja de alfiles. Mencionar que torre D3, pensando en no permitir que se dañe la estructura de peones, es realmente impreciso debido a alfil C4, torre F3 podría seguir y caballo D4, tocando a la torre de F3 y al peón de C2. Y la posición de las blancas se convertiría automáticamente en una inferior. Por tanto, parece ser que lo mejor es conceder el hecho de que te destruyen la cadena de peones. A3 juega Bachel-Lagrave, Grichuk alfil por C3, B por C3. Y curiosamente llegamos a la misma posición de la partida jugada entre Nepomniachtchi y Grichuk en este mismo torneo, la cual terminó con resultado de tablas. Por otra parte, el francés es un conocedor profundo de esta posición porque ya la había jugado previamente contra Nakamura 2 veces en el año 2018, ambas partidas terminando en tablas, y también el mismo 2018 contra Karyakin con triunfo para el francés conduciendo las piezas blancas. Así es que, repito, Bachel-Lagrave es un profundo conocedor de esta posición. Sigue la partida con H4, G4, H por G3, capturando el paso, F por G3. El punto de H3 queda protegido por el caballo, el cual no puede ser ahuyentado por un F6, por ejemplo, porque si nos fijamos, el alfil de 6 quedaría en el aire. Ahora, por favor, fíjate en el reloj. 1 hora y 40 en el reloj de cada uno. Ahora es el turno de Grichuk. Caballo E7. Y vemos que casi 50 minutos tardó el ruso en hacer esta jugada, lo cual llamó la atención de todos los espectadores del mundo, incluso de los analistas y comentaristas especializados. Más curioso aún es que este caballo E7 ya se había jugado antes en la partida de Bachel-Lagrave versus Nakamura del 2018 que ya mencioné. Es como obvio pensar que un gran maestro de élite conoce muchas partidas respecto de las aperturas que juega. Pero bueno, así es Grichuk, siempre con problemas de tiempo. Bueno, sigue acá la partida con H4. Esto claramente es una mejora que el francés metió gracias a su entrenamiento con módulos de ajedrez. En aquella partida con Nakamura, que ya hemos citado en este resumen, el francés, en lugar de H4, jugó G4, donde siguió caballo D5 atacando al alfil y al punto de C3, alfil D2, caballo B6, rey G2, torre D8, rey G3, caballo C4 metiendo presión al alfil de D2, alfil F4, torre por D1, torre por D1, y el francés quedó peor,
Pero luego del error de Nakamura al jugar caballo por A3, Bachel-Lagrave siguió con torre A1 y la posición se igualó. Así es que sin dudas aprendió la lección y eso explica el H4 del jugador de piezas blancas. Entonces no entró en esta línea de G4 nuevamente como lo hizo con Nakamura, donde vimos que quedó algo inferior y por tanto mejora gracias al motor de ajedrez H4. Sigue la partida con caballo de 5 y 20 minutos demoró Grichuk en hacer este movimiento, aunque esto ya se justifica, porque estamos en terrenos desconocidos a partir del H4, novedad teórica que metió Bachel-Lagrave. Es sin duda una jugada agresiva que ataca al fil y peón, que es lo que hace Bashir. Alfil C1 entregando el peón de C3 a cambio de dinamismo. Sigue la partida con caballo por C3, torre de 3, caballo A4. Y aunque parezca contraintuitiva, esta jugada, esta retirada al costado del tablero, es en realidad correcta. Sucede que si se jugaba en lugar de caballo A4, caballo D5, que parece muy normal porque se centraliza esta pieza, seguiría torre F1, seguido de torre de F3, amenazando caballo por E6, seguido de la entrada de las torres dobladas hasta la cocina de Grichuk. Por ejemplo, se amenazaría caballo por E6, seguido de torre F8 jaque, y bueno, esto casi es la muerte del propio rey negro. Además de mencionar que la torre en A8 está absolutamente no defendida, así es que sería un lío esto para las negras. Por lo tanto, no entró en la línea de caballo D5 por todo lo que acabamos de decir. Y Grichuk juega caballo A4. Sigue la partida con torre F3. Recién para este movimiento el francés comenzó a pensar más sus jugadas. Si te fijaste, 6 minutos de reflexión le tomó llevar a cabo este movimiento. Vemos como Grichuk cuenta con apenas 16 minutos y recién vamos en la jugada número 12. Es decir, tiene que hacer 18 jugadas en ese tiempo que le queda para pasar el control del tiempo. Recuerda que hay que hacer 40 movimientos antes de llegar al minuto 0, si no, se pierde por tiempo. Sigue la partida con alfil D5 atacando a la torre, torre F4, caballo B6, torre E, F1, con triple ataque sobre F7. Entonces cabe hacerse la pregunta, ¿cómo defender esto? Bueno, Grichuk encuentra una jugada que previene esta amenaza. Torre G6, evitando un caballo por F7 debido a torre por G3 jaque, ¿verdad? Entonces, Bachel-Lagrave responde torre F5 que prepara capturar en F7 otra vez porque se amenaza ahora H5 expulsando a la torre y el caballo está además protegido por la torre. Así es que las negras deben hacer algo para evitar este plan y por tanto juegan alfil C4 tocando a la torre de F1 y la torre si se mueve de la primera fila podría permitir un torre de 8 de las negras, seguido de un torre de 1. Así es que Bachel-Lagrave responde torre E1 y renuncia a ingresar por la columna F. Se mantiene en la guardia de la primera fila. Es increíble como con tan poco tiempo Grichuk va encontrando las jugadas más precisas. Sigue la partida con rey E7, H5, que a la máquina no le gusta. Fíjate que prefiere E6 amenazando entrar con torre en F7. Así es que tendría que seguir un F6 y tocando el caballo y si este se mueve el punto de G3 quedaría sensible. Así es que lo mejor sería responder H5 amenazando a la torre enemiga. Podría continuar torre H6, G4 con posición compleja. Porque si ahora F por G5, es decir, peón por caballo, vendría alfil por G5 jaque y luego se capturaría la torre de H6, que podría tapar el jaque con torre F6, pero igualmente se capturaría esa pieza y se llegaría a un final superior para las blancas. Entonces te lo paso a demostrar. Si F por G5, alfil por G5 jaque, torre F6, alfil por F6 jaque, G por F6, G5, F por G5, torre F7 jaque, rey D6, torre G7, podría caer ya el peón de G5, avanzarse el peón H hacia la coronación, etcétera, etcétera. Las blancas tendrían ventaja decisiva. Qué compleja la posición, ¿no?
un caos. Te dije que era diabólica esta partida. Bueno, entonces juega H5 Bachel-Lagrave en lugar de E6, que era más precisa. Torre H6 juega Grichuk. Una jugada muy humana, quitándose la torre de la amenaza y tocando al peón de H5. Ahora bien, acá la máquina sugiere jugar alfil E6, lo que mantiene una pequeña ventaja para las negras, tras caballo por E6, rey por E6, torre por F7, rey por F7, torre F1 jaque, no es necesario capturar la torre aún, rey E6, ahora sí, H por G6, pero luego de torre D8, la desventaja blanca se explicaría desde lo dañado de su estructura de peones, contando con 4 islas y las negras apenas 2. Mientras más islas de peones se tenga, mayor debilidad entonces tendrá el bando que posea esta mayor cantidad de islas. Pero bueno, no se jugó este alfil E6, que era más preciso, sino torre H6. Sigue la partida con G4, protegiendo a su peón de H5. Torre H, H8, A4. Una jugada muy buena, porque su idea es apretar con un A5 inmediatamente. Además, es una jugada que puede hacer pensar a las negras, considerando que Grichuk apenas tiene poco menos de 2 minutos en el reloj, y recién vamos en la jugada número 29. Acá las negras deberían jugar alfil E6, tocando a la torre de F5, pero el ruso juega la insólita caballo por A4, y con esto queda absolutamente perdido. Sin embargo, Bachel-Lagrave no aprovecha esto, teniendo 1 hora en el reloj, y juega alfil A3 jaque, desperdiciando así la chance de ganar la partida de forma inmediata. Acá la jugada ganadora era en realidad torre E4, aunque tampoco creo que sea tan fácil de ver. Pero vamos a explicar. Si ahora alfil E6, atacando a la torre de F5, continuaría caballo por E6, F por E6, alfil G5 jaque, rey E8 amenazando a la torre, así es que torre F3, y ahora la torre de E4 está amenazando al caballo, y tras un B5 podría seguir un torre E, F4, con entrada decisiva por la columna F, y considerando que el alfil de G5 es un sable láser desde esa ubicación, las negras ya estarían perdidas. Imagínate un torre F7, luego un torre por C7 o torre por G7, un torre 7 jaque, las descubiertas que podrían venir cortesía del alfil de G5, etcétera, etcétera. Una locura total. Eso en caso de alfil E6. Pero si en lugar de alfil E6 las negras jugaran B5, que podría ser otra opción, puesto que en esencia se ve que protege el alfil y evitaría la pérdida de pieza, pero las blancas pueden entregar la calidad con un torre por C4, y tras B por C4, torre por F7 jaque, rey E8 y torre por C7. Seguiría alfil A3, y con la torre en séptima más el caballo se generaría un ataque ganador. Es increíble lo complejo que es el ajedrez. Bueno, entonces alfil A3 jaque por parte de Bachel-Lagrave, desaprovechando la oportunidad de ganar con el torre E4 que acabamos de ver. C5, E6, amenazando torre por F7 jaque y en general abrir líneas contra el rey negro. Así es que Grichuk juega F6, sigue la partida con alfil por C5 jaque, caballo por C5, torre por C5. Y ahora Grichuk decide capturar el caballo, a pesar que la torre blanca podría entrar por C7. Y entonces juega F por G5. Sigue la partida torre por C7 jaque. Recuerda que el alfil puede ser capturado inmediatamente, pero Grichuk decide ingresar en territorio enemigo y posteriormente entonces, una vez que el rey negro quede muy descolocado, capturar en C4. Sigue la partida con rey D6. Ahora sí, torre por C4. A5, buscando el ruso hacer correr a su peón pasado por la columna A, lo cual podría generar pasividad de las blancas al usar alguna de sus torres para frenar a este peón. Bueno, Bachel-Lagrave continúa con torre D1 jaque, rey E7, torre E4, hay que defender al peón de E6, torre H D8 ya que se amenazaba un torre D7 jaque,
torre B1 tocando en B7 y torre de B8. Por supuesto, las negras no pueden ceder ningún peón más, menos en la séptima fila. Sigue Vachier-Lagrave con torre B5, tocando en G5, pero esto no conlleva problema alguno para Grichuk. Avanza su peón A4, torre por G5, tocando en G7, y este peón evidentemente no debe caer. Grichuk lo sabe y por tanto evita su caída. Torre G8. Las blancas H6. Jugada inteligente, pues Vachier-Lagrave con esto provoca la caída del peón A de las negras, y si Grichuk no tiene cuidado, podría incluso caer en una pequeña trampa. El ruso en todo caso no cae y juega G por H6. Y te preguntarás, ¿dónde estaba la trampa acá? Bueno, que si en lugar de G por H6 jugaba el ruso A3, Vachier-Lagrave hubiera planteado la trampa con este H7. Y en caso de A2, entonces definiría la partida la increíble coronación de las blancas. Y no sería de dama, puesto que si ahora el peón captura la torre y transforma esta pieza en una dama, las negras harían lo propio en A1 y con jaque. Entonces, ¿qué coronar? Bueno, la increíble jugada es H por G8 coronando caballo jaque. Y esto gana la partida. Porque como está en jaque, entonces el rey se tiene que mover, ¿verdad? O capturarse el caballo. Pero el peón A se detiene. Ese es el punto. Entonces, si rey D6, vendría torre E1. Y tras A1 coronando, entonces torre por A1, jaque, rey F2, y con pieza de ventaja a estos niveles no se debe seguir jugando, ¿verdad? Ahora bien, puede que te preguntes, ok, no rey D6 luego de esta coronación con jaque. ¿Por qué no, por ejemplo, un torre por G8? Bueno, esto sería respondido con torre A5, impidiendo la coronación negra y por tanto las blancas tendrían una torre de ventaja. Así es que había una trampa con este H6, ¿ah? Pero Grichuk no cae, juega G por H6, sigue la partida torre por G8, torre por G8, torre por A4, H5, rey F2, torre por G4, torre por G4, H por G4, rey G3, y se viene la desaparición masiva de peones del tablero. Rey por E6, rey por G4, rey E5, rey F3, rey D4, rey E2, rey C3, rey D1, B5, rey C1, B4, rey B1, B3, C por B3, rey por B3 y tablas por insuficiencia material. Una partida realmente diabólica que demuestra cuán compleja es la defensa berlinesa contra la apertura española. Grichuk tuvo que lidiar como siempre con los problemas en el reloj y Vachier-Lagrave desaprovechó una oportunidad de oro para ganar en la jugada 30 cuando hizo aquel alfil A3 jaque en lugar de torre E4. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Yo nunca había sufrido tanto intentando de entender una partida. De verdad que se los digo, nunca había sufrido tanto intentando de entender una partida y por ello se explica el título de este video, ¿verdad? La berlinesa es realmente terrible, es realmente diabólica, ultra sólida, ultra rocosa, realmente muy despreciable realmente para el jugador de blanca que juega la española. Por eso yo, como mencioné al principio, sugiero la variante no de D4, sino de torre E1. Y te voy a dejar el enlace de el estudio completo que hago de la apertura española para que veas cómo sugiero enfrentar la berlinesa con un esquema mucho más armónico y no con tanto caos como acabamos de ver, donde hay que memorizar mucha teoría. Y yo sé que muchos de ustedes no son jugadores profesionales y no tienen el tiempo como para estar estudiando horas y horas y horas al día teoría de aperturas. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video
Y bueno, como siempre también agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado ahí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Manténganse siempre con la campana de notificaciones activa para que estén al pendiente de una nueva publicación, un directo, un estreno y sobre todo la cobertura que estamos haciendo de el torneo de candidatos 2020 en búsqueda de un retador para Magnus Carlsen. Un abrazo y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.